Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Nuevamente me encuentro acá con el Fiat 147 porque hoy tengo ganas de hacerle una pequeña modificación a las bisagras del capó. Sí, creo que voy a estar haciendo macana, pero espero que resulte bien, espero que salga bien. Mi idea es modificar las bisagras para poder quitar el capó de manera mucho más rápida y sencilla. Si bien no es difícil quitar el capó de 147, simplemente es quitar la parrilla, ¿sí? Luego con una llave o un tubo número 13, ¿sí? Sacar los dos bulones que tiene por bisagra el capó, y bueno, simplemente después sacás la bisagra del lugar y desmontás el capó hacia arriba. Tan pesado no es tampoco, pero el problema es que para colocarlos cuesta un poco más, ¿sí? Hasta que vos apoyás el capó no sobre la carrocería, tenés que embocarle las bisagras en los espárragos que tiene, ¿sí? Para que ajustar las mismas bisagras, ¿no? Y después tenés que alinearlo un poco para terminar de apretar las bisagras. Entonces, quiero que sea un proceso mucho más rápido, quitar el capó. Para eso ya se me ocurrió una idea. Ahora les voy a mostrar más o menos qué es lo que se me ocurrió. Lo tengo medio montado así nomás, ¿sí? Para poder mostrarle la idea. Entonces, las bisagras están soldadas al capó y van con tornillos en la carrocería. Lo que yo quiero hacer es soldarle unas guías, ¿sí? Acá a los laterales de ambos lados y unos topes para que el capó encastre hasta ese mismo punto donde se encuentra actualmente los soportes de la bisagra, y bueno, además agregarle un tornillo en el medio para que termine de quedar fijo. Creo que no se entendió nada de lo que acabo de explicar, pero bueno, a medida que voy a ir avanzando con esta modificación, creo que se va a entender cuál es la idea. Así que arranquemos quitando el capó del auto.
Muy bien, y ahí ya quedó nuevamente la bisagra puesta en su lugar. Ya hice también lo mismo con la del otro lado. Ya están con el diseño que yo más o menos le decía, ¿no? Ahí tenemos dos guías laterales y un tope aquí en la parte superior. Y bueno, además le agregué un tornillo para que esto quede firme acá y no se mueva. Sí, ahí no hay problema, se puede hacer tranquilamente una perforación, ya que abajo de esta parte de la estructura del capó hay también otro pedazo de chapa grueso, ¿sí? Que lo que hace es sandwichito a esta estructura acá del capó para que la bisagra quede soldada sobre algo firme, ¿no? Por eso aproveché y ya le hice sobre uno de los agujeros, ya le hice la rosca para pasar un tornillo de métrica 8 por 1.25. En este caso miren donde tenía el puntazo de soldadura, estaba acá en el borde, así que tuve que desgastar acá para poder quitar, y el resto están todos ahí. Así que bueno, ya están hechos las dos modificaciones en ambas bisagras. Por supuesto que parece esto un enchastre porque bueno, está toda la pintura quemada, pero lo primero que quiero hacer es pasar a probarlo en el auto. Y bueno, después de verificar que funcione bien, esperemos, crucemos los dedos, ya vamos a estar emprolijando, ¿sí? Todo, un poco la soldadura y repintando nuevamente. Lo que voy a hacer será volver a colocar el capó con bisagra y todo, ¿sí? Alinearlo ahí, bisagra y todo, y ahí comprobar que funcione el sistema que acabo de inventar. Ahí ya te quiero ver embocando el capó dentro de la bisagra esta. Bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, muy bien, para sacar todo bien, ahí funcionó, acá quedaron las bisagras, allá está el capó. Vamos a ver cómo es el tema ahora para intentar embocar el capó en las bisagras. Y no, va a tener que ser entre dos personas, ¿no? ¡Nati! Ahí está. Perfecto. Muy bien, ahí ya quedó colocado nuevamente el capó. Les voy a ser sincero, la verdad que no me encanta el sistema que fabriqué, porque bueno, hay que hacerlo entre dos personas por ahí, hay que coordinar los movimientos, pero vamos a emprolijar todo el quilombo que hice y voy a analizarlo si voy a usar ese sistema o voy a seguir sacando las bisagras como siempre. Bueno, vamos a pasar a emprolijar todo y ahí ya vemos qué decidimos. Muy bien, ahí ya terminé de repintar nuevamente el capó.
¿sí? Los soportes nuevos de bisagra. También desbasté un poco acá los cordones de soldadura. Y por acá tengo también las bisagras. Esta vez las decidí pintar de negro nomás. Creo que no va a afectar en nada. Y le estuve corrigiendo acá, sí, tapé los agujeros que hice para sacar los puntos de soldadura. Y a esta le tuve que reparar acá este borde, que tuve que sacar este pedazo porque tenía un punto de soldadura acá en el costado. Así que bueno, ya están ambas bisagras. Estas van de esta manera, así. Una y dos. Perfecto, ahora le coloco el bulón y vuelvo a colocar bisagras y capó todos juntos, ¿sí? Porque la idea es poder alinear el capó con la carrocería. Y después de eso, sí, nuevamente hacer la prueba de quitar y colocar el capó con las bisagras ya fijas en la carrocería. Pasa que yo necesito alinear el capó con la carrocería y para eso tiene que estar las bisagras fijas al capó. Así que, bueno, hacemos eso y ya culminamos con esta misión. Cálida. Muy bien. Chao. Muy bien, ahora sí que estoy conforme. Esta segunda vez que lo colocamos resultó mucho más fácil. Y sí, definitivamente me gusta más porque no tengo que andar desarmando la parrilla para quitar el capó y tampoco tengo que alinearlo nuevamente una vez que lo coloco, ya que solo tiene una posición el capó respecto de las bisagras y las bisagras ya están en posición para que el capó quede alineado con la carrocería. Así que ya quedó, creo que misión cumplida. Estoy satisfecho con los resultados. Lo que sí, bueno, ahora cuando esté sin el capó, el auto va a lucir de esta forma con las bisagras a la vista, pero la verdad que no se ve mal. La diferencia con la que ahora necesito de una segunda persona, ¿no?, para poder colocar el capó. Pero bueno, la verdad que me gustó mucho la idea. Yo lo que quería era poder quitar y colocar el capó de una manera más fácil, o bueno, de que sea algo más rápido, ¿no? Así que bueno, ahí ya quedó instaladito. Nuevamente le coloqué los cilindros y ya coloqué otra vez la admisión que es apta para poder cerrar el capó, ¿sí? Porque el filtro acá arriba, si no, no cierra el capó. Así es como lucen las bisagras ahora, pintadas de color negro. Tan mal no quedó. Yo más que nada quería hacer esto para poder hacer viajes en ruta,
porque bueno, sí o sí quiero usar el auto con capó para viajar, ya que la carrocería va a generar mucha resistencia al viento, ¿no? Imagínense que se embolsa todo el aire aquí en el vano motor. Y además, imagínense que, no sé, me vaya a visitar a mi papá y ese fin de semana se larga a llover y no voy a poder cubrir el motor para poder hacer el viaje de vuelta, ¿no? En cambio acá en la ciudad, si yo sé que está feo el tiempo, ni salgo a pasear, ¿no? Pero bueno, misión cumplida entonces, estoy muy conforme con los resultados. Ahora voy a poder quitar y colocar el capó de manera mucho más sencilla y rápida. Así que bueno, si les gustó el video ya saben, me dejan su like, no olviden de compartirlo con sus amigos, un corto video ahí haciendo una pequeña modificación en el 147. Nosotros nos vemos la próxima. Chau, chau.